Bienvenidos y bienvenidas a Bendita Hola. Mi nombre es María. En este espacio te acercaremos historias reales, cercanas, sin filtros y sin protagonistas que quieran o necesitan ser inspiradores. Sin grandilocuencia, solamente con el amor por compartir y poder ayudar a otras personas. ¡Comenzamos! Hola surferos y surferas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Bendita Hola. Lo primero de todo, quería hacer una pequeña pausa antes de comenzar con el episodio, porque no podía comenzar sin dar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que me están animando a continuar con este proyecto. Fundamentalmente, pues, sobre todo por las personas que me conocen y saben muy bien cómo está mi día a día. Mi trabajo es un trabajo muy demandante a nivel de intensidad, a nivel de dedicación, a nivel de horas. Y aunque hagas algo que realmente te salga del corazón y sea genuino y lo hagas con pasión, no es fácil hacerlo coexistir con nuestro día a día. Por lo cual, muchas gracias porque cada palabra, cada ánimo que me dais es una inyección de motivación para seguir con este proyecto que tanto me gusta. Y bueno, antes de arrancar con la presentación de nuestra invitada de hoy, sí me gustaría poneros un poquito en contexto, porque bueno, de alguna manera esto me va a llevar a por qué estamos hoy con Esther Smith. A los que me conocéis fundamentalmente desde hace bastantes años, aparte de ser psicóloga, yo creo que siempre he tenido esa inquietud por querer saber y conocer, sobre todo conocerme a mí misma, y no siempre lo he conseguido de la mejor manera. Pero bueno, yo siempre recuerdo tener libros de autoayuda o similares en mi mesilla de noche. Y desde muy jovencita, pues bueno, he estado en retiros, en talleres. Siempre me ha movido la curiosidad en este sentido. Y después de haberme trabajado durante muchos años, me daba cuenta de que de una manera u otra muchas veces seguía enfrascada en ciertos patrones y en ciertos comportamientos, e incluso la vida me traía situaciones que se volvían a repetir una y otra vez. Y, y eso me llevó a querer seguir buscando más respuestas, ¿no? Porque era, jolín, si ya me conozco lo suficiente, si creo que de alguna manera ya he accedido a una parte de mi inconsciente en la que cada vez me doy más cuenta de por qué hago, repito ciertas cosas, pero aún así hay cosas que no conseguía entender y otras cosas que sobre todo venían más de mi parte corporal, que empezaban ya de alguna manera a transmitirse o a somatizarse o a expresarse, mejor dicho, a través de mi cuerpo. ¿Por qué me sucede esto? Y bueno, y en ese camino de ir buscando respuestas, pues me llevó a encontrarme con Esther. Otro de los regalos en este camino del autoconocimiento que decidí emprender desde hace ya muchos años y, como os dije, me está llevando a conocer personas extraordinarias y muy especiales para mí que me están ayudando mucho en mi desarrollo, ¿no?, como persona. Y bueno, os podría decir muchas cosas, pero es verdad que le pedí a Esther que me mandara un pequeño resumen a modo de presentación de cómo presentarla y me ha resultado impecable y muy bonita su presentación, así que prefiero leérosla porque no quiero dejarme nada en el tintero. Y hay una frase con la que Esther empieza su presentación que dice lo siguiente: no hay paz si no ha habido antes un problema que he sido capaz de resolver, de Bert Hellinger, que ahora nos comentará un poquito quién es Bert Hellinger. Esta comprensión define todo mi itinerario personal y profesional. Mi primer paso fue estudiar ingeniería agrícola. Ejercí unos años en Valencia y Málaga y al tiempo nace en mí una necesidad por comprender y avanzar en el terreno del desarrollo humano, por lo cual le llevó a estudiar psicología. Tampoco esta disciplina sacía mi necesidad por encontrar comprensiones que me lleven a la paz. Es ahí donde me abro al campo de las terapias menos convencionales. Y os nombro algunas de ellas: biodescodificación, hipnosis ericksoniana, análisis transaccional, PNL, psicogenealogía, formación psicoanalítica sobre sueños, coaching sistémico, etc. Para terminar de lleno en el área de la filosofía sistémica y las constelaciones familiares.
aunque apoyada por la sabiduría de la biodescodificación, en la que luego nos adentraremos un poquito mejor. En resumen, llevo 15 años de formación y ejercicio profesional en el ámbito de la filosofía sistémica y biodescodificación. Actualmente, como parte del equipo de consteladores de INSCONSFA, ahora nos lo comentará mejor Esther, siento que he topado con la herramienta más eficaz para la resolución de conflictos, las constelaciones familiares. Esther, bienvenida. No sé si he conseguido transmitir con la pasión que tú vives tu profesión. Bueno, yo agradecidísima, María, de tu invitación. Me encanta poder hablar de lo que es mi tema fundamental, el tema que me ha, digamos, permitido vibrar en la vida, estar viva, despertar, yo te diría. Hay muchas maneras de vivir y justamente este campo, esta área sistémica, es un enfoque de vida, es una manera de vivir. Y luego, por supuesto, una manera de trabajar. Pero primero, si no lo procesas a través tuyo, si no lo comprendes, si no has vivido, como decía esa frase de Hellinger, que es que me toca tanto, ese Eso de es. no hay paz si no he podido antes solucionar mi conflicto, ¿vale? Y ese conflicto como motor de evolución. Y ahí es donde Totalmente. comienzo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con un conflicto? ¿Nos hundimos en la miseria? ¿Somos unos víctimas, pobrecitos de nosotros? ¿O En tu de caso, alguna... Esther, ¿fue un conflicto concreto o han sido un sucedáneo de situaciones en tu vida que te han llevado a querer comprender y saber más? Un poco todo, quiero decir. Yo recuerdo lo que me hizo realmente moverme. Yo recuerdo que era muy joven, he sido muy movida, me he movido por varios sitios y de repente estaba yo en Málaga viviendo en aquel entonces y porque me salió un trabajo de ingeniero además ahí, justo. Y recuerdo que me levantaba por las mañanas con angustia y yo decía, vamos a ver, Esther, pero ¿qué necesidad tienes de tener angustia? Me encanta viajar, me encanta moverme. Yo soy originaria de Barcelona, ¿vale? Y en ese momento, lo digo un poco porque no es que estaba en mal, sino que me he ido moviendo, aunque terminé la carrera en Madrid, pero bueno, no tiene que ver. Y yo recuerdo que me levantaba por la mañana y yo decía, tengo angustia, ¿por qué tengo que tener angustia? Y un día me lo tomé en serio. Y entonces vi a un Enrique Bergón, que es la primera persona con la que topo, que es un psicoanalista magnífico, que estuvo trabajando además con personas que estuvieron en las guerras, en la guerra de Vietnam y en distintas guerras con unos estrés postraumáticos tremendos, un hombre completísimo y además humanamente completísimo, desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero fui a una charla y comprendí que había digamos, que entrar en el inconsciente, había que entrar un paso más adentro. Y el psicoanálisis me permitió como mínimo ese primer paso, de moverme no en la conducta, en modificar una conducta, tienes que, no, ¿qué pasa ahí dentro? Claro. ¿Qué pasa para que a mí permanentemente me venía esa sensación de levantaba y era como, ay, cuando es lo contrario, ahora es lo contrario. Ahora ya me pongo nerviosa, a ver cuándo me levanto y, bueno, ha sido un proceso largo, no vayamos Claro. a creer que es corto, ¿vale? Las cosas contundentes, eso es, yo solo llamo que es estar en misión de vida, es estar reconociendo, y ahí entramos un poco en la terapia sistémica, es reconociendo que formamos parte de un sistema familiar, ¿cómo no vamos a ser parecidos? Y lo que ahí no se resolviera, ¿cómo nosotros vamos a venir con eso resuelto? Evidentemente, si somos unos cuantos hermanos o unos cuantos, pues a cada uno le tocará algo. No les tocará a todos lo mismo, ¿no? Al primero le tocará algo, al segundo hará o le tocará reparar lo que el primero nos... Porque, bueno, ahí entraríamos en órdenes y en historias, ¿no? Del sistema. Pero realmente para mí fue el motor de evolución. Fijaos, es que me gustaría poder transmitir eso a las personas. No nos quedemos siendo víctimas, paralizados, con rabia, con resentimiento, mirando al otro. Si el otro está puesto a tu servicio, o lo otro, o lo que ocurre está puesto, la propia angustia estaba puesta a mi servicio para que yo me empujara en la vida y empezara a remover y empezar a ver qué pasaba con esto. Y ha sido lo mejor que me ha pasado. Los problemas, mi angustia, tal vez una infancia por resolver,
Yo siempre digo que en la vida venimos a vivir y cuando culminamos es, ¿has resuelto tu infancia? ¿Qué niño viene con toda la infancia, digamos, clara, limpia? Pero si venimos, como digo yo, como síntoma del sistema, somos las víctimas en un principio. Ahí sí somos víctimas, hasta que crecemos. Y cuando somos adultos y llevamos, como tú decías, o sea, de alguna manera, programas que no acaban de solucionarse, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos Vamos a a ver ver qué a está quién somos sucediendo fieles. ahí. Claro, Eso es. claro, claro. Pero no todo Entonces, el mundo, Esther, perdona, tiene esa curiosidad de querer indagar. Sí, ¿tú crees es que cierto. hay un determinado tipo de personas, no sé, por su personalidad, su carácter, o porque quizás ya el dolor que siente es tan sumamente insoportable que le lleva a buscar respuestas? Pues mira, un poco de todo, pero tienes razón en una cosa, que hasta que no tenemos una situación contundente que nos hace mover, no nos movemos. O Eso sea, es. mi profesora directa, o sea, Hellinger es mi maestro, es donde yo ahí me quedo totalmente, digamos, ¿cómo te diría?, admirada, por así decir, por su trabajo y por la calidad de este hombre de conexión con la vida que tuvo para mostrarnos a todos nosotros un poco cuál era ese despertar, ese no te quedes en el juicio, no te quedes en la víctima, no te quedes en querer cambiar el mundo como todo el mundo queremos. No quiero eso y me duele, y cuando preguntas y te dices, ¿y por qué te duele? Porque lo quisieras cambiar. No, no te quedes en eso. Mm, eso es. Resuelve desde lo Eh, que te toca. Eso es. Entonces, lo que te comentaba, disculpa, me he ido del hilo. O sea, ¿qué es lo que... La pregunta tuya era, así que, ¿qué es lo que me hace de alguna manera a unos por qué se dedican a esto y otros no? Yo creo ahí, mira, fíjate, yo pienso que nos toca a algunos ser los reparadores de nuestro sistema familiar. Mm, Es como ese niño que nace y dice yo quiero ser bombero. O ese otro que ya de pequeño me decía yo quiero ser médico. mm. Y ahí siempre que yo he trabajado con un cliente bombero, un médico o un terapeuta, ¿desde cuándo? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Y siempre lo ves. Mm. Que en el pasado, ¿vale? Digamos, ocurrió para que se hubiera necesitado, hubiera sido altamente recomendable que hubiera habido un profesional con esa sabiduría, con ese conocimiento para resolver. Pues queda, si nosotros somos memoria andante, somos memoria de un Totalmente. sistema, por lo que Mm. aquí venimos a hacer lo que nos toca, no lo que queremos. Esther, cuéntanos brevemente qué es la terapia sistémica y cómo se aplica en la práctica y en qué se diferenciaría de otro tipo de terapias. Bueno, mira, la terapia sistémica, como te iba diciendo, es una forma de querer, de decidir comprender la vida. Es reconocer que somos una parte del sistema y como tal venimos ya con el 90% de las cosas definidas. Eso de elige lo que quieras y haz ¿Qué lo que porcentaje has quieras. dicho, Esther? ¿Un? Pues mira, depende de la persona. O sea, yo te diría, cuando eres pequeño, cuando naces, desde que es la primera etapa de Piaget, la primera etapa de la infancia hasta que uno empieza ya a salir de esa inconsciencia total donde uno pertenece al 100% y ya empieza a ver algo más, empieza, digamos, esa fase de adultez, hasta ahí eres el 100%. 100% lo que te toca. Totalmente. 100%. Tú tienes que vivir y vas a vivir las angustias que mamá no pudo expresar, que papá no pudo tal, que la abuela le ocurrió y que el bisabuelo en la guerra le no sé qué, y entonces alguien tiene que vivirlo por ti. Y Mm, alguien tiene que expresarlo. Enfermedades, autismos, todo. Todo. El niño es totalmente dependiente. A partir de entonces, en función de si nos sentimos víctimas de la vida y sacrificados y que el otro debería de cambiar y que eso no debería de haber sido así y que lo otro debería de ser diferente. Si quitamos ese paradigma que es absolutamente neurótico, mm. porque estamos, te das cuenta, fuera de la vida. Totalmente. Sí, Y hay una eso frase es. que ahí que tengo que añadir, me voy un poco, soy un poco dispersa, lo siento, No pero te preocupes, Esther. es que es algo espectacular, que ya Freud lo dijo, habló del principio de realidad, ¿vale? Y hablaba del principio de realidad como algo
absolutamente necesario para poder andar por la vida. ¿Por Mm, dónde? Por la realidad, por lo que tenemos, no por el debería, o aquello fue malo, y aquello le tengo resentimiento, y aquello lo quito, y aquello lo pongo, y aquello lo corto, y aquello lo... No, y ahí es donde, fíjate, hablando un poco de todo, ahí es donde nos ponemos enfermos, porque estamos en el rechazo a algo que tiene mucho que ver con la madre, ¿eh? Madre-padre, pero con la madre, pero eso también lo dejamos para otro momento. Pero fíjate, cuando uno decide asentir a la vida como es, que es el primer, por así decir, principio de la sistémica, es muy sencillo, sí a lo que hay, sí a lo que fue, sí a lo que me tocó, sí a los padres como son. mm. Qué bueno eso, Esther. ¿Cuántos Porque hay peros tanto hay? rechazo, tanto Ay, odio. ay, te quiero ver. ¿Cuántos peros hay al padre y a la madre? Pues todos los peros que hay son los peros que te va a traer la vida. Mm, Es camino de toda una vida. ¿Qué niño no tiene algún pero con sus padres? O muchos. O otros consideran que eso fue una equivocación, que debería de haber sido otra la madre. Pero si tú eres el hijo. Hay, hay tantas barbaridades dichas que si nos damos cuenta que todo lo que nos apartamos de la realidad es pura enfermedad. Como decía y como te estaba diciendo, el principio de realidad de Freud, ¿vale? Todo lo que se aparta de esa realidad del debería, no debería, o yo me quedo con esa emoción ahí bloqueada que no puedo, todo eso se crea al final, se convierte en una enfermedad mental, en una psicosis, mm, una forma, ¿vale? claro. Y todo lo que de alguna manera ya no es, por así decir, no estamos en la realidad, sino estamos más en lo físico, en el terreno de las emociones, de los placeres, digamos, de lo que nos alimenta la vida, ahí, digamos, formaría más parte el mundo de la madre, el mundo yin, Mm, que dijéramos, ¿no? Pero es importante que cómo la sistémica ha podido ver, comprender, relacionar todo esto. Y como te digo y repito, el primer principio es el sí, el segundo es, digamos, son... Hellinger lo llamaba los órdenes del amor, luego Brigitte Champetier de Rives, que es un poco mi maestra y a la ujú, escuela a la que pertenezco, ¿vale? Que es pura sistémica, o sea, ella lo que hizo fue desarrollar con una calidad excelente el trabajo de Bert, pero sin tocar nada, con ujú. un respeto máximo. Eso a mí me parece que es sensacional. Entonces, como te digo, el segundo principio es la pertenencia. Todo pertenece. Aquí no hay buenos y malos. Es infantil. Qué bueno eso. Todo está al servicio de la vida. ¿Qué Mm, haríamos sin esa angustia, sin que alguien nos hubiera, por así decir, echado del lugar de confort? Pues seríamos, mm, eso sí, muy tranquilitos, inútiles. Mira, Hellinger a fíjate, es que disculpa, es importantísimo. Hellinger me acuerdo una vez que dijo que solamente la persona que es capaz de reconocer y darse cuenta del mal que pudo hacer, del daño que pudo hacer a los demás, solo esa persona se convierte en un ser útil al servicio de la vida y de la humanidad. Solo. Los buenos buenísimos, que se creen que son buenos buenísimos, que nunca han roto un plato, esos no sirven, no No sirven. sirven No total. sirven, no sirven, porque no tienen el impulso de reparación de decir, ostras, ahí me pasé dos pueblos, aquello no lo hice bien, lo otro lo juzgué, madre mía si he juzgado allí, madre mía si aquello lo he criticado. Ahora me doy cuenta, tocó y me rindo a la realidad como es. Y agradezco la oportunidad siquiera de poderlo ver. Pero ¿cuántas personas se mienten a sí mismas? Yo eso lo veo muchísimo en terapia. Me vienen Y y me te digo cuentan una unos cosa, saraos. Cuenta. Esther, yo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida las personas que más daño me han hecho han sido mis mejores maestros. O sea, Muy bien, me han sí señora. reflejado una cantidad de cosas de las que era totalmente inconsciente. O sea, ¿por qué permití esto? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué esa persona entró en mi vida? O sea, que hoy en día, o sea, en su momento me dolió mucho, pero hoy en día estoy súper agradecida a que hayan pasado por mi vida. Es que no sería la María que soy a día de hoy. Lo tengo clarísimo. Totalmente real, María. Mm, Me encanta lo que dices porque es que es así. Pero si nosotros, o sea, tú ten en cuenta que la vida para los adultos, ¿vale? No es para, no, para los adultos sabemos que es la energía tiene
digamos, su cresta, ¿vale? Que luego se convierte en la cresta descendente. Es un oleaje de seno-coseno permanente, ¿vale? Hacia un fin, empujada, pura homeostasis, hacia la vida. Pero para que se mueva la energía, la onda, ¿vale? Para luego convertirse en partícula, tiene que procesar y pasar por todos sus momentos. El que sostiene esa sombra, ese momento de sombra, ¿vale? El que sostiene cuando esa energía, cuando esa onda baja, ¿vale? Y nosotros sostenemos y decimos sí a esto, sin quejas. La queja es, también lo decía Hellinger, lo peor para ir hacia la vida, porque nos quedamos ahí enquistados, en la víctima, en el sacrificio, en el no, en el rechazo, en la muerte. Eso es muerte para la persona. Entonces, como decía, si dejamos transcurrir esa onda, automáticamente, en la medida que hemos encontrado una noche muy oscura, esa noche tan oscura del alma, El alma. sale un sol espectacular y hemos crecido. Y necesariamente, después de una maravillosa inspiración de un olor maravilloso por el campo de romero, tenemos que expirarlo, tenemos que soltarlo. Es muy bueno, Esther, eso que comentas, porque yo veo como personas en mi entorno que han tenido como una vida como muy lineal, todo sota, caballo, rey, lo que toca, pim, pam, pum, nada se ha ido, parece de madre en algún momento. Y yo, sin embargo, me veo a mí y ha sido como un crisis, crisis, crezco. Y es como, en algún momento me voy a estabilizar. Pero ¿qué Pues se entiende por estabilizar, no? También. yo pienso que la vida es una especie de permanente purificación. Yo sé que suena muy raro pero es verdad, es una permanente oportunidad de aprendizaje, Total, sí. de servicio a la vida, como digo, de poder también esa infancia que tuvimos, donde pasamos situaciones que llevábamos ya de nuestros ancestros, de nuestros padres, de situaciones que estuvieron bloqueadas y que nosotros, por un amor extraordinario, una fidelidad extraordinaria, dijimos yo. No te preocupes, abuelo, mamá, papá, quien fuera, yo lo llevo. Yo llevo un yo por ti. Yo seré la que esté triste, la que no tira adelante, la que no me permita vivir una vida fácil. ¿Por qué? Porque tú te lo permitiste, la abuela se lo permitió, la otra se lo permitió. Entonces, ahí vienen precisamente, ahí es donde podemos ver en los niños toda la sintomatología que aportan. Es urgente poder Claro, reconocer y ver, ¿vale? Hasta los niños agresivos, los niños enfermos, los niños que son rebeldes, los niños. Míralo con amor todo esto. ¿Amor qué es? No me gusta y no me gusta. Otra vez estamos en lo infantil. Sino el amor mayor. Mira lo que muestra. Míralo con amor. ¿Vale? Constélalo, diría yo. ¿Vale? Constélalo. Y podremos ver para qué el niño, en su sacrificio, porque eso sí que es un sacrificio para el niño, muestra todo eso. Entonces, hablando de esas crestas, cuando podemos decir sí permanentemente, que es las primeras fuerzas del amor, de las que hablamos, ¿vale? De la terapia sistémica, cuando podemos decir sí a lo que hay, la vida se nos transforma. Es totalmente. Sí, sí, de espectacular. acuerdo. No hay juicio, no hay víctima. Víctima es un niño, un adulto jamás es víctima. Te tocó y punto. ¿Qué vas a hacer con lo que te tocó? Ah, Esa es la pregunta. esa es la clave, Ahí porque yo estamos. ahí estoy encontrando mucho sentido a todo lo que durante mucho tiempo está en la víctima, ¿no? En por qué me pasa a mí esto, en es injusto. O sea, y luego te das cuenta, es que todo esto me ha llevado a un lugar porque estoy como encontrando el sentido a todas las cosas que me han pasado. Y posiblemente, pues mira, no estaría haciendo este podcast y no estaría en otros muchos proyectos, no tendría la capacidad que tengo de conectar con otras personas. O sea, en definitiva, no sería la persona que soy a día de hoy. Totalmente, Y, totalmente. y cada vez le encuentro más sentido a todo. Es que creamos recursos cuando tenemos un conflicto. Es como la ameba, una ameba, un ser lo más básico del mundo. Claro, si no hubiera tenido ningún conflicto, hubiera seguido en dirección, solamente se Claro, hubiera movido, no se pero hubiese llega un momento cuestionado nada, para adelante. que encuentra un sitio donde ya no tiene, digamos, el entorno que necesita para desarrollarse y de repente crea un recurso y mira a la izquierda o mira a la derecha o se mueve hacia otro lugar. Es que
Es que esa es la grandeza de la vida, pero estamos en un área de confort, estamos en una sociedad de confort que todo, tienes un problema, pastilla, tienes no sé qué, el otro tiene la culpa, tienes el cual, es que es muy bueno, es que es muy malo, es que aquello debería de haber sido diferente, ¿vale? El debería, como te decía antes, es que es una y otra vez que se me repite, ¿vale? El tema. Entonces, cuando podemos humildemente, aunque nos cueste, si es que cuesta mucho, claro, pues, es que eso cuesta mucho, claro. Claro. Lo fácil es la culpa del otro y yo solo quiero la comodidad. ¿Ah, claro? ¿Y qué obtienes con eso? Eso. Nada. Como Nada. decía un amigo mío, vale, vuelven a hacer y vuelve a empezar por de cero. No, no nos sirve. Nos sirve el sí a lo que hay. Y cuesta, yo cuántas veces digo, esto me cuesta. Y me lo digo, porque me lo Porque es que reconozco. además se siente hasta en el cuerpo, ¿eh? Es como un... ¡Ah! No puedo. Cuesta, pero ¿Cómo me pesa esto? ahí está el crecimiento. Me cuesta, que me cueste. Y que nunca la vida nos deje de aportar cosas que nos tenga que costar, vale, cada vez menos si quieres, ¿de acuerdo? Pero que nos cuesten, porque si no, no avanzamos, no servimos. Somos como buena Mm, gente, ay, es muy bueno. Y yo me pregunto, ¿y qué es ser bueno? ¿No? ¿Qué es ser claro. bueno y qué es ser malo? Pero si los malos están al servicio de la vida, igual que los buenos. Es decir, todo está al servicio de la vida. Aquí no hay nadie que nosotros como policías podamos decir, tú no estuviste al servicio. Imagínate por un momento, esto me ocurrió una vez en una constelación que me dejó impresionada hacía muchos años, pero de repente estábamos trabajando, creo que era una violación además, y de repente les dije a todos los del grupo, pero porque me lo dije yo, o sea, al final yo siempre lo proceso todo por mí, ¿no? Y les dije, ¿os imagináis que nuestro sistema familiar, a todos los que han sido maltratadores, violadores, asesinos, todo lo malo, todo eso que dices, que me acuerdo de una chica que dijo, todo lo malo no pertenece, no, no, todo lo malo lo tenemos que poder ver e incluir. Y no es un tema de me gusta o no me gusta, es que es realidad. Y cuando yo en la realidad digo, asumo que esa realidad es la que hoy me permite estar aquí, porque ¿quién no ha tenido en su sistema familiar de todo? Mm. De todo, ¿vale? ¿Y si podemos decir sí al todo exactamente como fue? Pues podemos decir sí a nuestra vida y fíjate, ¿no notas en el cuerpo cómo es como, ay, Una liberación es que es total. liberación, porque es el Sí. sí a lo que fue. Nosotros, ¿quiénes somos para estar aquí como el policía juzgando? Aquel malo y el otro bueno. Y aquel asesino de allí, pues oye, me acuerdo Hellinger una vez cuando dijo, el asesino solo necesita que lo mires a sus ojos y le digas, sí a ti, yo como tú. Yo, la misma energía que tú, he tenido y tengo. Lo haya hecho o no lo haya hecho, pero ahora puedo darme cuenta y te amo. Otra cosa es, dejo para ti tu responsabilidad, Eso es. tú por Ujú. ti, yo por mí, Y yo por vale, mí. pero Ujú. tú perteneces. Es una de las fuerzas del amor de las que hablaba Hellinger, fundamentales. Nos cuesta muchísimo, pero es que no Mm. estamos hablando de que la vida se nos sea fácil. Estamos hablando otra vez del principio de realidad y de resolver cómo, incluyendo los abortos, todo lo que hicimos mal, todos los excluidos del clan, los despreciados, Mm. los despreciables. ¿Quiénes somos nosotros para decir? Y hoy en día estamos ante una situación, sobre todo en parejas, madre mía, en la pareja. Tremenda, ¿no? Eso nos da para otro capítulo o Total, varios. absolutamente, Esther, perdona, has absolutamente. estado nombrando varias veces el tema de las constelaciones, de constelar, Sí, que creo que es una de las prácticas dentro de la terapia sistémica, también con la biodescodificación. Para las personas que no conocen el tema de las constelaciones, ¿en qué consisten y qué tipo de temas se trabajan habitualmente en las constelaciones? pues mira, voy a empezar por Porque sabes que hay muchos mitos, sí, ¿eh? En relación a sí, esto y luego siempre claro. surge Mira, yo pues muchos juicios, ¿no? Con sí, estas terapias que dicen sí, sí. Y pseudocientíficas, en dos ¿no? semanas ya tengo el título. ¿De quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué Mm, formación? Sí, es verdad. Tienes razón que ahí tenemos un conflicto. Entonces yo siempre les digo a las personas, eh, hay que saber elegir. Hay que saber elegir al profesional. Porque
igual que para saberte de memoria algo necesitas un tiempo, codos y una mente que memorice, por ejemplo, sacarte una oposición y ya, está muy bien, también es necesario, no es que sea mejor ni peor, pero claro, para formarte en una, por así decir, en una terapia sistémica, en sistémica, tienes que haber procesado a través tuyo todo esto, Ujú. tienes que haberlo vivido, integrado y de alguna forma resuelto en ti. Como una persona que tiene toda la teoría, sí, yo lo sé, todo así, pero aquel, oye, horrible, ¿eh? Es que me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, debería, no debería, juzgo, no sé si me explico, me Sí, quejo, no sí. me quejo. Entonces, lo primero, yo diría, lo necesario es que la persona esté en el adulto, es el sí a la vida y el presente. El pasado pertenece al pasado. Naturalmente el pasado nos llama a la puerta, porque la memoria está. Y eso es lo que se muestra en la constelación. Una memoria no resuelta. Rechazos, eh, muertes muy terribles que no han podido ser procesadas siquiera a través de muchas veces de las generaciones, traumas muy traumáticas, traumas terribles, donde, como decía la Biblia, los padres comen frutos verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Todavía están en activo, porque hay una fidelidad o hay una resolución de yo mataré por ti. ¿Qué pasa en las bandas muchas veces de los terroristas? Después de unas cuantas generaciones vuelven a salir otra vez fracciones ahí, ¿vale? Bueno, ahí hay que poder mirar qué ocurrió en su sistema familiar, ¿vale? Mm. Para que eso se diera. Entonces, la terapia sistémica digamos, es un poco el origen, es más bien una terapia de diálogo, ¿vale? Con esas bases que ya más de una u otra manera he dejado claras, y en la constelación se manifiesta, se representa. A mí cuando una persona me dice, no, es que tengo, yo qué sé, una enfermedad o tengo un conflicto de pareja, yo puedo andar de súper sabias, pero tú lo que tienes que hacer, a Sí. ti lo que te pasa, tal. No, yo digo, no lo sé. Vamos a mirarlo. Vamos a representarlo. Vas a sacar, entiendes, a una persona y va a representarte tu pareja y tú vas a sacar a otra. No se sabe ni, una viene de aquí, otra viene de Madrid, otra viene de Valencia, otra viene de no sé dónde. No se conocen. No se Pero conocen de nada. de nada, esa es la grandeza. Es que es una Claro. grandeza. Pero fíjate, ¿qué es necesario para eso? Que el constelador, de alguna manera, que es el que facilita, esté en un centramiento, ¿vale? Tú ten en cuenta que desde pequeños ya no te distraigas, no pienses, no digas tonterías, no tal, estudia, trabaja, haz, se te va a reconocer por los galardones que tengas, no por quién eres, no por cómo mires la vida, no por cómo puedas procesar un conflicto, sino por la apariencia que tengas, por cómo te valore la sociedad. Entonces, claro, desde pequeños nos han dicho eso, es lo que hemos visto, en el colegio nos lo han comentado. Nadie Mm. nos ha preguntado, ¿cómo te sientes realmente ante esa situación? ¿Cómo vives tú esta experiencia? ¿Eso a ti te lo han preguntado de pequeña? No lo No. sabían, no los vamos Mm. a juzgar, pero claro, el tema está en que hemos ido cada vez bloqueando más nuestras emociones, ¿vale? Y se trata precisamente, porque no es un trabajo especialmente emocional, es un trabajo de representación donde sí hubo emociones bloqueadas y esas derivan en un trauma. Ahí se expresan los traumas, donde esa bisabuela está en una situación que muestra una rabia tremenda, donde muestra un rechazo al hombre tremendo porque le hizo tal o porque se le murió un niño y no pudo hacer ni el duelo porque fue demasiado para ella. Eso se muestra, ¿vale? ¿Cómo? Con un centramiento absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros somos, y a ver si te lo explico, tengo una manera muy particular, que es un poco absurda, pero es igual que en un trozo de hoja de un árbol, ¿vale? Cualquier antropólogo, cualquier botánico te puede decir, no, esto es un, yo qué sé, un Eleagnus angustifolia, por decirlo. Bueno, se me ha venido una palabra a la mar de absurda, pero es un Eleagnus, ¿no? ¿Por qué? Porque veo la hoja o un trozo de hoja. Ese trozo de hoja participará de toda la información y de cómo sea este árbol.
Nosotros Mm. también. Nosotros somos un trozo del sistema. ¿Qué pensamos? Y encima elaborados en el pasado, no en el presente. Y encima producto de todas las memorias, de todo lo que ocurrió, lo que fue bien, aquí están nuestros dones, sabemos hablar, tenemos tal, nuestro, ¿vale? Somos personas, ¿vale? Al servicio de la vida, ¿vale? Con todos, pero a su vez también todo lo que no fue tan bien, esas personas que fueron muertas en la guerra, esos duelos sin hacer, Mm. esos hombres que, o esas mujeres que, esos, todas esas situaciones, esas enfermedades que de repente dejan absolutamente en conflicto, en caos a un sistema, en duelo, sin todo eso, ¿cómo no lo vamos a vivir? Claro, pero si Claro. nosotros, todos nuestros átomos, toda nuestra información está creada en el pasado. Y fíjate, te Mm. voy a aportar, si quieres, un pequeño dato también, ¿vale? Para Ujú. que podamos Claro. comprender un poco más lo que es una representación. Fíjate. Claro, eso te iba a decir, Esther, porque, perdona que te interrumpa, a mí me cuesta mucho explicar a la gente cuando he ido a una constelación qué es una constelación, Claro. porque es algo que yo no consigo explicar desde mi parte racional lógica, porque para mí es algo que se mueve, o sea, es una serie de energías, no sé, dentro de la parte del campo cuántico, eh, que yo no consigo que la gente me entienda. O sea, es que yo siempre digo, es que es algo que tienes que vivir. Yo te puedo explicar, pero es algo que hay que vivirlo. Y es que de verdad es tan revelador y tan sanador. Así O es. sea, y es que no encuentro otra fórmula para llegar a esas respuestas. Es que Hellinger ya lo decía. Es que es... Decía, Mm. es inexplicable porque nuestra mente es un cerebrito. Nosotros tenemos un cerebro que sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, no sé si me explico, Sí, ¿vale? sí, sí. No tiene, es un cerebro, digamos, científico, que es la ciencia, por así decir, la ciencia clásica, lo que se puede replicar una y otra vez a la hora de poder decir, bueno, lo hemos replicado en espacio-tiempo, que ya el espacio va a ser, el tiempo ya va a ser distinto. Pero bueno, digamos que lo hemos replicado N veces para poder decir que por aquí podemos sacar un dogma, o bueno, un dogma no, podemos sacar un resultado, ¿vale? Que podamos decir, esto podemos llamarlo como un resultado científicamente comprobado, ¿vale? Ujú. Claro, pero esto solamente es en un área, por así decir, replicable, pero ¿quién te puede explicar a ti? ¿Por qué tú vienes en el momento que tú has venido a la vida, a esta familia? Eres una chica, eres en un momento también, ya no solamente familiar, sino social, etcétera. O sea, todo lo importante que nos crea, no hemos podido decidir nada, nada. Mm. Lo importante que nos mueve, el propio problema que nos angustia, no lo hemos podido decidir tampoco. Digamos, el camino que nos traza eso, tampoco. Es lo que se nos presenta. Entonces es estar abierto o cerrado. Y fíjate lo que te quería decir. En un gen, la ciencia habla que de un 2% del gen es partícula. Entonces te dice, no, el gen. El resto, la ciencia lo llama, habla del cromosoma, del gen basura, del cromosoma basura, de la parte basura. Y fíjate, la parte basura, solamente voy a contar esto porque es muy bonito, es luz y es sonido. Los fotones que describen el holograma familiar, nosotros tenemos una luz y un sonido, una resonancia. Eso es. Ah, Mm. no es partícula, es precisamente, es toda la parte ondulatoria de la energía. Pero por eso, porque no se puede en un porta replicar 10 veces, se puede decir que no lo hay. Afortunadamente tenemos a físicos cuánticos como Gariaev, ¿vale? Un ruso que descubrió que de un óvulo fecundado y maduro de salamandra, a través de un rayo láser, se podía recrear el holograma visible adulto de esa salamandra. ¿Cómo lo ves? Wow. Ahí eso Increíble. nos crea una conciencia muy grande con respecto a la facilidad que tenemos en hacer y deshacer los humanos, en fin, todo lo que creemos que somos como magos, que podemos... No, 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 no. Nosotros somos como pequeñas hormiguitas al servicio de la vida, donde venimos empujados ya con una serie de conflictos y cosas que nos van a crear estar en misión de vida para superar, arreglar, liberar conflictos
¿vale? Y vivir nuestro proceso cada vez de más apertura y de alguna manera y de despertar a la vida, donde ahí vamos a crear un campo cuántico, ¿vale? Hablamos ahí de Rupert Sheldrake, los campos. Claro, si yo pienso, siento y hago, ahí se crea también una nube de información que Eso yo es. soy responsable de Mm, crearla. Y automáticamente conecto con nubes de alguna manera que son atractoras y que yo alimento, ¿vale? Con mi mirada hacia la vida y que a su vez se van. ¿Recuerdas? ¿Te suena la ley del centésimo mono? no, no la Es muy conozco. interesante. Cuando 100 monos son capaces, por ejemplo, de lavar una patata en agua, porque está más buena, un mono de repente dice, ostras, voy a lavar la patata en agua, ¿vale? Y, uy, qué buena que está. Y entonces se lo enseña a su grupo, a su equipo, a su sistema, ¿vale? Y cuando 100 monos saben lavar la patata en el agua porque es mucho más deliciosa, automáticamente en otra parte del mundo, en otra parte, ¡pum! Esa energía cuántica, esa sabiduría se despliega y empieza otro mono en otro sitio a lavar la patata en el agua y se lo enseña a sus monos. Eso es conciencia, eso es conexión, eso es esa cuántica que es una maravilla en la que afortunadamente ya empezamos a movernos y desde ahí trabaja la sistémica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer una constelación? Estar centrados, Mm. dejar la mente a un lado. Yo siempre le digo a la gente, coged vuestro cerebro y dejadlo ahí al lado. Luego ya lo recogéis, no os olvidéis. Pero dejadlo ahí al lado. Claro, y todo el mundo, es que es muy difícil. Oh, claro, pero es que Mm, imagínate las estructuras que tenemos en el cerebro. Eso es bueno, eso es malo, aquello debemos hacer, aquello está bien visto, aquello no, aquello es un juicio, aquello no quiero, el otro es malo, el otro. Entonces me centro, me conecto en el presente al servicio de la vida, al servicio, por ejemplo, de una constelación, siempre digo, y al servicio de esta persona ahora, ese leannos del que hablaba antes, al servicio de esta persona que ella muestra, ella expresa su parte, si estamos centrados, automáticamente se representa el árbol. Es como un antropólogo con un pelo de un mm. mamut, Sí, ¿verdad sí, que sí. te va a recrear al mamut? Bueno, y ese trozo de árbol, de hoja, te recrea el árbol. Nosotros también somos una parte del sistema. Claro, Yo pero aquí mis la angustias, gente es cuando te claro. pregunta, pero ¿y por qué ocurren esas cosas? ¿Y por qué sientes eso que sientes? Ahí está. Entonces es la grandeza de la constelación es poder mirar hacia el pasado, que al final es atemporal porque vive en ti. Esa es la grandeza y la dualidad, ¿no? Entonces Ujú. es poder mirar, digamos, a ese, poder ver representado ese ancestro en el pasado, poderlo ver y mirar y decirle, ¡ah! Ahora veo tu dolor y ahora alguien lo representa y dice, yo me siento así, me siento así, pasa esto, miro al suelo, no puedo levantar la cabeza. Bueno, pues si no puede levantar la cabeza es porque está mirando a un muerto. Porque claro, para Mm, eso servimos los facilitadores, para poder de alguna manera comprender y haber integrado, ¿vale? Igual que cuando estamos enfadados estamos así de una manera natural y cuando estamos contentos estamos así, también se representa en el campo el que está claro. enfadado, dañado o destrozado. ¿Y qué tenemos que ver? Toda esa exclusión o lo que quedó inacabado, poder ver cómo resuena a nosotros y poder decir, ahora me inclino ante esto, así fue. Y ahora lo miro con amor, con inclusión. Hubiera pasado lo que hubiera pasado. Pero si era Mm, un asesino, pero si era malo, pero si era bueno, pero... da igual. da igual, claro. Perteneció, tuvo que ser. Y de ahí nace, ese es el salto cuántico real. Cuando yo soy capaz de a una víctima y a un verdugo, por decirlo de una manera básica, poderlo reconciliar en mi corazón y darme cuenta que cada uno de ellos estaba al servicio de la vida, al servicio de una reconciliación, automáticamente el salto cuántico se ha dado. Automático. Mm, Y entonces creamos en esa nube de la que hablábamos, del centésimo mono, en esa gran nube creamos por así decir, mayor conciencia. Con lo cual ya hemos colaborado nuestra vida, no a estar guapos y ser muy súper, no, no, a ser útiles. Y que esa vida cuando nos marchemos quede a través de nuestra labor, de nuestro servicio, con una resonancia, con más conciencia, con más amor, con más servicio. No solamente a nuestro sistema, sino servicio a la vida, a la la vida. humanidad. Mm. Que tenemos mucha responsabilidad, María. Es que no nos damos cuenta, no nos lo explican.
Y es por lo que a mí esta apertura a la vida que a través de Hellinger ha venido, es que no paro de todos los días dar gracias a la vida, dar gracias hasta a los problemas, porque me siguen permitiendo crecer, porque claro que van a seguir habiendo problemas, pero cada vez, en la medida que tú los vives, no desde la víctima, sino desde el sí, se convierten rápidamente, porque no haces que la onda cuando baja se quede allí. No, no, no. Sí, sí. Toca, a ver, ¿qué me muestra esto? Lo represento, constelación. Y automáticamente cuando ese ancestro se queda tranquilo, liberado, se convierte en un gran protector tuyo, se convierte en la ola, como te digo, esa gran ola energética cambia de polaridad y se convierte en un regalo. ¡Wow! Ya todo ha sido incluido y ya podemos tirar hacia la vida. Es la liberación que se siente es tal, no de la persona, porque al final el sistema que se crea, ya no solamente de la persona que está trabajando, del propio sujeto, sino de todo el taller, porque todos en ese momento han conectado de una u otra manera. Todos estamos conectados, somos una red. Tú y yo ahora mismo estamos conectadas. La gente que nos esté escuchando estamos afectando, influyendo sobre ellos. Y de alguna manera, la resonancia que ellos tengan, porque esto es fuera de espacio-tiempo, es atemporal, es cuántico, también van a afectar sobre nosotras. Y ahí estamos creando un mundo como de conciencia o un mundo de juicios y de no quiero saber nada y de que tú eres el malo. ¿Vale? O sea, fíjate Claro. si tenemos responsabilidad. Responsabilidad. Y Esther, antes de iniciar, y hemos comentado también alguna cosita aquí, que uno de los temas que más se constelan es el tema de la pareja. Mira, yo creo que es últimamente sí. El tema de la pareja últimamente es terrible. O sea, tú date cuenta el tutum revolutum que llevamos con el tema de los sexos, de que ahora ya todo es válido, todo es tal, todo es cual. Pero claro, hay un principio biológico, ¿vale? Por ejemplo, de repente vienen dos chicas que se enamoran y que quieren tener un hijo, o dos chicos, ¿qué tal? Que no es que es que no está ni bien ni mal. Ocurre, pasa, Ocurre. muy bien, de acuerdo. Pero ¿qué pasa con la biología? La biología es realidad. Lo otro puede ser real. Yo lo primero que constelo cuando me vienen situaciones de estas es ver si esa homosexualidad, por así decir, es por destino o es por moda. Tú sabes la cantidad de chiquitas jóvenes que tengo. Ay, soy no sé qué y hago y dejo de hacer. Porque, bueno, está incentivado y, oye, a mí me parece bien que todo el mundo pruebe lo que le dé la gana. Claro, pero ¿realmente les da la gana? No sé si me explico y ahí lo Sí, dejo, ¿no? sí, te Entonces, entiendo. claro, hay situaciones donde la biología nos topa. Es como no, yo ahora decido andar 1 metro sobre el suelo. Bueno, vale, de acuerdo. Ya puede haber situaciones que no sé cómo puedas, pero vas a encontrarte con un conflicto y habrá que saber primero decir sí a esto. Reconozco, pues esta mujer con la otra se han enamorado. Muy bien, perfecto. Deciden vivir juntas, sí, muy bien, reconozco. Deciden tener un hijo. Ahí nos topamos con la biología, es más real que la vida misma. Vamos a ver cómo afecta eso a un tercero. Ahí habrá que verlo y habrá que tener mucha conciencia para seguir adelante con el proyecto y ver cómo se hace. No se puede decir, no, no, va a afectar a un tercero. Todo lo que Claro. hagamos de una manera afecta a un tercero. Imagínate eso, lo que afecta a un tercero. Entonces, Claro. conciencia. Aquí no es, o sea, en la vida, todo lo que ahora está tocando es porque toca. Vamos a vivirlo con plenitud. Pero vamos a ver lo que hacemos con las cosas. Porque no es lo que vivamos, es cómo lo vivamos. Ahí está la diferencia abismal. Y Donde que sea, utilizamos conciencia o utilizamos lo contrario, claro, juicio, y utilizamos perpetuar un pasado. a eso voy. Digo, que sea uno de los temas que más reiterativos en terapia, ¿no? El tema de la pareja, viene dado un poco por eso, ¿no? Por todos esos conflictos no resueltos, que al final la pareja es uno de los grandes espejos que tenemos, ¿no? Muy bien, también, sí señora, totalmente la verdad. Mm, Son espejos porque nosotros, fíjate, esto es una cosa que hablo mucho con las parejas. Las parejas, digamos, por así decir, lo corriente es que, por decirlo heterosexual, aunque es sí. que daría exactamente lo mismo porque también Mm, cada uno de ellos, aunque estén dentro de la homosexualidad o de, son también, hay una polaridad masculina y una femenina siempre. En nosotros, por muy mujer que yo sea, en mí hay una polaridad masculina y una femenina. Todo tiene
¿vale? Toda esa polaridad. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? La pareja se conoce, se crea una situación, por así decir, absolutamente idealizada, donde ha encontrado a una mamá perfecta, que la mira, nos miran, los miramos con amor, con entrega, la persona mejor de la vida, segregas unas endorfinas que eso es todo es una maravilla, ¿vale? Y poco a poco, ¿vale? Esa especie de idealización, esa especie de mamá idealizada va resolviéndose con una realidad, donde tú estás conviviendo con alguien que tiene defectos y problemas por resolver y yo estoy conviviendo con alguien que... Entonces, a partir de allí es donde realmente a uno le salen esos programas. Por ejemplo, hoy en día se da mucho el programa del desprecio al hombre en la mujer. Se Sí, da lo mucho. estuvimos Es una comentando. realidad, sí, es una realidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? De alguna manera la mujer además tenemos una especie de capacidad para querer un poco cambiar, muchas veces más al hombre que el hombre a la mujer, Sí, ¿vale? Aunque él totalmente. también viene con sus cargas y con sus... Él tiene en cuenta que ya ha tenido su madre y su padre como espejo, que esa madre y padre como espejo a un hombre le va a afectar, él va a seguir de una manera natural, de una manera, a no ser que se lo proponga, él va a seguir ese rol que ha visto en casa. La mujer también. Entonces ahí lo primero que yo pregunto cuando trabajo con una pareja con conflictos es, háblame de tu mamá y de tu papá y de cómo te relacionas con ellos, de cómo los ves, de cómo has vivido tú, porque cada hermano lo habrá vivido diferente. ¿Cómo has vivido tú esa situación? ¿Vale? Entonces ahí lo interesante es poder ver cómo uno y otro y otro y uno poco a poco han ido bajando ese nivel de respeto y han ido conectándose con su programa familiar. Donde si en la mujer, pues es un ejemplo, no siempre ocurre, pero Sí. si en la mujer ha habido, digamos, de situaciones anteriores donde la mujer se ha sentido bien rabiada con el hombre y lo ha despreciado, aunque sea internamente, igual sí, cariño, lo que tú quieras, Sí, cariño, que pero igual a nivel comportamental ha sido una mujer súper sumisa, pero por dentro tenía un odio atroz ahí, claro, hacia el entonces hombre. eso no se solucionó y va a ir pasando. Y ahora las mujeres nos hemos independizado totalmente, nos hemos tal, y ahora de una manera increíble a veces dices, ¿y por qué tiene a mí que salirme esa situación? ¿Vale? Cuando miramos al hombre, ¿vale? Como te digo en este ejemplo, pues nos podemos dar cuenta de que sale una rabia y un desprecio. ¿Vale? Es algo muy común que me dicen las chicas, es que le tengo rabia, es que me surge es que me surge, y a lo mejor no lo dicen tanto, por ejemplo, cuando se separan, ¿no? Que tienen los niños, esa frase también hace muchísima gracia, cuando me dicen, yo no sé lo que pasa, mis hijos son pequeños, no quieren ir con el padre, cuando les toca la semana ir con el padre. Y dice, pero yo solamente les digo, no, no, id con papá. Digo, y yo les pregunto, solo, ¿pero tú qué sientes hacia el padre de estos niños? Ah, desprecio. No hace falta que hablemos más. Entonces, Claro. ¿quiénes somos para despreciar al hombre? Entonces tenemos que echar una miradita atrás. La constelación no sirve. Por ejemplo, no serviría. Podemos verlo y es impresionante. No conocemos a nadie y de repente la persona que representa, el representante de esa persona a la que somos fiel, ¡bum!, se pone ahí mirando con... Entonces, desde allí, como una y otra vez, desde ahí es de donde se solucionan las cosas y desde donde no solamente liberamos a los ancestros, nos liberamos nosotros y liberamos la conducta. La conducta no es un tema de reprimir emociones o de reprimir ya no emociones, sino reprimir el inconsciente. El inconsciente nos empuja a ser de una determinada manera. El inconsciente. Y el inconsciente está en el sistema. No está en yo ahora quiero ese inconsciente. No. No funciona así. No funciona. Lo siento. Tú tienes que querer lo que tienes. Fíjate lo que te digo, qué frase. Tienes que querer lo que tienes. Y a partir de amar lo que tienes, rendirte, no someterte, rendirte a lo que tienes y poder agradecerlo incluso, por duro que sea, sales adelante y eres de servicio, eres luz en la propia vida y en el propio servicio a la vida. Pero eso, claro, son años. Y son años que si no lo tienes integrado, ¿cómo vas a poder ayudar? ¿Con un Claro. titulito, con un tal, con un yo sé todo? Yo sé todo, pero ¿qué sabemos si no sabemos nada? No sabemos ni de dónde venimos, Así. ni nada. Ya poder comprender cuál es nuestra misión, qué es lo que nos empuja a, y sentir esa concordancia con la vida que decía Hellinger, es
y ahí ya empezamos a hablar otro idioma, ¿no? Mm. Es un poco eso. Esther, en el caso tú puedes ir a constelar una cosa que es alguna piedrecita que te encuentras en el camino o cosas que, como decía antes, patrones que repites, comportamientos que no sabes muy bien inconscientemente por qué siempre acabas en la misma situación, pero hay otras veces que no es tan claro, sino que se manifiesta a través del cuerpo o a través de alguna enfermedad, a Bien. través de algún síntoma, que incluso la medicina tradicional no consigue explicar por qué te sucede eso, Ujú. que en mi caso fue un poco lo que me llevó inicialmente a ti, aunque luego Mm. haya querido andar en otras cosas que eran importantes, pero ¿cómo se puede trabajar eso? Es decir, ¿cómo ahondar en un síntoma, una enfermedad y qué está sucediendo detrás de eso? Mira, te voy a tratar de resumir, porque me doy cuenta que ocupo mucho tiempo en mis respuestas. Voy a intentar resumirte un poco en la biodescodificación y que conecta total y completamente con la sistémica, y ahora te lo explico y ampliaré un poco más. En la biodescodificación se entiende cuando tú tienes un síntoma, ¿vale? Yo de repente, oh, tengo un dolor de estómago horrible, ¿vale? ¿Qué he vivido en shock? ¿Qué veo que no tiene solución? Y sobre todo la tercera, ¿y qué veo que no puedo expresar? Porque es Mm, tanto el dolor, me siento víctima, me siento ridiculizada, me da vergüenza, es tanto el dolor que no puedo ni hacer el duelo. Ahí la persona automáticamente va a manifestarlo en su cuerpo. Y de hecho, de lo simbólico a lo real, es que no hay diferencia. Y ya estamos otra vez en sistémica también. No hay diferencia, ¿por qué? Porque si a mí yo entro en mi trabajo por la mañana y el jefe me dice, oh, otra vez has venido, eres una inútil, no te quiero ver más. ¡Pop! Yo el estómago me lo voy a destrozar. Yo no El estómago, cada persona somatiza, tiene unos canales de entrada un poco distintos. Pero en un principio me tengo que, lo que se dice vulgarmente, tragar el sapo, ¿vale? sí. Y yo no puedo decir nada porque tengo unas necesidades, me tienen que dar un dinero, estoy ahí de tal, y entonces eh, eh, me quedo destrozada. ¿Qué Mm, diferencia hay, ¿vale? En haber comido algo tóxico y que te haya sentado mal, porque tenía, yo qué sé, unos saborizantes, unos no sé cuántos, unos no sé qué, o estaban mal estado, estaba podrida la comida, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Tú te has comido, por así decir, lo que se llama un alimento tóxico. ujú, Entonces, en función, incluso a nivel físico, en función de cómo tú puedas permitirte expresar la emoción, es que es esencial. Yo me doy el permiso de expresar mi emoción, sea una emoción políticamente correcta, que es simpática, que agradable, que tal, o políticamente incorrecta. Estoy triste, estoy incluso avergonzada, aunque sea una emoción, ya lo veríamos infantil, pero me da vergüenza, me da rabia, me da tal, me da cual. Permítete. mm. Encuentra a alguien, y ahí es muy importante el terapeuta. Muy importante, porque a veces en el clan, si tú le vas a alguien cercano, los típicos amigos, hoy pues sí que es mala persona, pues sí que fíjate, eso te hizo, pues yo lo que hubiera hecho es, y te dicen, claro, el otro en ese momento está sin defensas, está hecho polvo, le duele el estómago y se siente con su ¿La autoestima? autoestima fatal, y Sí. te dicen eso y te hunden, ¿vale? Mm, Entonces lo explicas, pero ya lo explicas mal. No, no, hay que elegir a una persona que esté centrada en el presente, que te escuche, que no juzgue, que pueda comprender un poco más allá, mm, que es comprender que tú no eres más que la expresión de tu sistema y de tu inconsciente, que no hay nada malo ni bueno, que lo contrario, lo que tiene que ser, lo más ajustado que esté tu emoción o tu malestar en este momento, ¿vale? Con la realidad, lo más ajustado, va a ser genial. A mí hay gente que me ha dicho, ay, no, es que, no, me pegó un bofetón que me dejó. Y yo tengo que, pero ¿cómo sonríes? ya. Porque políticamente es correcto, no nos han permitido tampoco, ¿vale? Hemos tenido que ser y quita y calla y no grites y no digas y no hagas y no sientas y no todo, no todo, ¿vale? No todo era el estar bien educado. Ahora afortunadamente empieza todo a ser un poco diferente, pero claro, está la vergüenza enganchada en nuestros órganos, que digo yo, ¿vale? Eso de decir, no, pero ¿cómo voy a mostrar?
Pues sí. Entonces, elegir para eso una persona de verdad que te pueda escuchar sin juicios, que te escuche y que pueda comprender un poco más allá, más atrás de ti, o que se pueda representar. Es fantástico poderle decir a alguien, bueno, vamos a representarlo. Y yo también hago constelaciones individuales, muchas veces. O sea, Sí. el campo me da igual que sea online, por teléfono, en grupo, en tal, en cual. El campo nos asiste y nos da información permanentemente. Entonces es, represéntalo o represéntaselo, céntrate. Claro, exige una formación, yo llevo muchísimos años y bueno, ya faltaría más, ¿no? Para eso soy tan mayor. Pero esa es mi ventaja. Hombre, alguna ventaja tenemos que tener, ¿no? Entonces, el tema es ese, el centramiento. Y hay personas jóvenes, ¿vale? No tienen lo necesario. Es un plus, por supuesto. Claro, necesitas un tiempo. Como todo, un buen cocimiento necesita su tiempo. Pero hay personas que están muy despiertas. Yo también conozco gente joven muy despierta, que es una maravilla. Entonces, ese centramiento y ese no juicio es lo que la persona le da esa consistencia, esa estabilidad, ese suelo, para que desde allí se pueda representar, desarrollar, comprender el para qué y sanarlo. Y sanarlo. Si todo Es, síntoma lo que te muestra es un link, por así decir, tienes que ir al link de origen para ver qué pasó. Es a, puro amor al a final. mí eso es un poco lo que me llevó a ti, Esther, porque yo tenía bueno, sí, tenía, espero, una afección que ya he hecho un peregrinaje por distintos profesionales médicos y me cansé, ¿no? De siempre las mismas respuestas. Y yo dije, quiero trabajar la raíz profunda de este problema, porque creo que no está en lo físico, porque mis pruebas físicas salen bien. O sea, Claro. que tiene que haber un algo más. Y yo quería preguntarte una cosa, Esther, porque tengo amigas que yo les he hablado bastante de las constelaciones, porque a mí me han servido muchísimo, y me dicen que les da respeto, como que les gustaría ir, pero que les da miedo. Es Fíjate, a mí me así. da más miedo el no saber, Ya, pero bueno, ya. entiendo que hay otras personas que les da miedo rascar, pero creo que es más incómodo vivir Sí, en la inconsciencia, no sé, por lo menos desde mi sí. parte. Claro, pero date cuenta que nos han contado desde que hemos nacido que todo lo tienes que controlar. Ya. Entonces, claro, no es controlable. A mí lo que hizo mi bisabuela y que para mí, en mí, llevo esa mochila, ¿vale? Y que por amor, por fidelidad, hasta que yo no lo exprese y no lo sane, va a quedarse ahí y yo se lo voy a poder transmitir a mi hija, tener que transmitir a mi hija o a los siguientes descendientes. Eso yo no lo puedo controlar, simplemente Mm, ocurre. Yo puedo controlar el color de mis ojos, es que no lo puedo controlar. Yo puedo controlar que he venido de, por así decir, de terapeuta, por así decir, a mi sistema familiar y cada uno y cada hermano lleva una parte. Yo no lo puedo controlar, hay algo que me empujó. Entonces, lo que queremos controlar es otra vez, debería, es que si yo, el es que, cuando yo lo noto enseguida cuando trabajo con una persona, trabajo, conectas con la persona, transmites, la persona se centra y hay un momento que levanta la mirada y hace, es que estamos fuera, digo, no hace falta que trabajemos más. mm, ¿Por qué? Porque ahora conecto, entiendes, con una especie de, como te digo, de problema matemático donde yo tengo que encontrar la solución en mi pequeño cerebro de medio kilo. ¿Cómo vas a claro. encontrar ahí tu solución? Si tú, Yo, hasta tu cerebro viene... claro, y puede ser también, Esther, el miedo de ver determinadas cosas que no sean capaces de sostener, ¿no? Que lo que vean en esa representación les provoque tal dolor Sí, sobre que todo yo, digan, esto yo no lo sí, voy a poder aguantar. también, también. Es, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre ahora una cistitis, ¿no? Que es hoy en Mm. día las mujeres tienen muchísimas veces, me viene gente con Ya cistitis, sabes, aquí una de bueno, ellas. o conflictos de candidiasis. También, las cándidas de repente, si cándidas tenemos todas y todos tenemos de Bueno, en mi todo. entorno lo hablamos muchísimo, las Muchísimo. chicas, ¿eh? Es El brutal. papiloma ahora está súper de moda también. Bueno, entonces, por ejemplo, un conflicto de territorio. ¿Vale? Nosotros tenemos que tener en cuenta que más humildad, somos animales, somos mamíferos, como decía antes, lo biológico no se puede cambiar.
no se puede controlar. Nos tenemos que humildemente rendir ante lo biológico. Lo biológico nos muestra qué son problemas de cistitis. Claro que no se pueden médicamente, sí, te pueden dar un no sé qué y tú te tomas unos cuantos polvos de esos y se te va eventualmente. Pero si tú vives en un territorio, tu territorio, que es tu casa, tu cueva, si somos una hembra biológica, ¿vale? Humana, y tenemos un territorio donde no nos sentimos seguras, donde en cualquier momento puede pasar o nos sentimos que puede alguien, En o sea, constante alerta, ¿no? en constante alerta, tendremos un conflicto con el marcaje territorial. Ya tendremos una cistitis y Mm. estaremos permanentemente, ¿vale? ¿Qué es también el papiloma y qué es las candidiasis? Que hoy en día bueno, me vienen tantas chicas, es un conflicto donde tú tampoco estás tranquila, cómoda con la pareja que tienes. Lo que pasa es que en este momento no sabes cambiar, no puedes cambiar, o sea, o bien en tu estado, por así decir, vida personal, no puedes, no sabes, no quieres, no te gusta, no te acaba, te sientes mal, sucia, bla, bla, bla. Todo eso tiene que ver con todo eso. Entonces, claro, la entrada del hombre Mm. está manifestándose con algo que tu Claro. biología trabaja para ti y te dice, che, no te preocupes, yo te lo soluciono. Entonces ellas dicen, ay, es que tengo cándidas que me han subido y entonces no podemos tener relaciones, no tal, no cual. Ah, eso así. Ya, Ocurre. qué Y es curioso. inconsciente. También puede ser que ninguna mujer de su sistema familiar, mirando hacia atrás, ha podido, por así decir, permitirse tener una relación amplia, una relación entregada, una relación tranquila y de disfrute con el hombre. Mm. Entonces, bueno, ¿qué te toca? Yo tampoco me lo puedo permitir. Lealtades, también Mm. habría que verlo. Entonces, eso se tiene que representar, ¿vale? Como te digo, si pertenece a tu destino actual, pertenece a una situación actual que por lo que sea eventualmente la vida te pide que tú, digamos, muestres una asertividad, una fuerza en ti donde digas hasta aquí, pongas el límite, pues es un problema de límites, otra vez estamos con los límites. Mm. Y la biología nos va a decir, nena, pon los límites en el sitio que te toca, Claro. ¿vale? Entonces, es así, o sea, la biología es nuestra amiga, sea lo que sea, nos pase lo que nos pase. Ten en cuenta, bueno, ¿quieres que te hable un poco más de la enfermedad o lo Sí, dejamos sí, así? sí. Sí, Sí, ten en sí. cuenta que la enfermedad tiene dos fases. Todo es bifásico aquí. Nosotros también somos bifásico. Hombre, mujer, vida, muerte. Si no, duermo, estoy en vigilia, abro, cierro. O sea, todo es bifásico. ¿Vale? La enfermedad también. Yo solo te digo una cosa. Los pacientes que yo tengo, que tienen que por lo que sea operarse, pues pacientes, son clientes, son amigos, son gente, no me gusta lo de paciente, no son mis Ujú. pacientes, ¿vale? Que tienen que, por ejemplo, irse a operar. Cuando tienen conciencia del para qué y están tranquilos porque dicen, bueno, qué guay, ¿no? O sea, de alguna manera he podido comprender para qué yo he tenido este síntoma. Vale, luego me tienen que operar y quitar un quiste, quitar esto, de acuerdo, pero llegan con esa paz, necesitan mucha menos, digamos, mucho menos nivel de, ¿cómo se dice?, de anestesia en el cuerpo. Fíjate tú, qué tontería Sí, que sí, los que sí. van en estrés de, ay, ¿ahora qué me hará, señor doctor? Yo no soy nadie, soy un niño pequeño al servicio de, ¿vale? Donde a mí lo que digan los demás, yo no sé nada y todo lo que me pasa es por casualidad. Esa persona necesita más de todo. ¿Por qué? Mm. Porque para que el cuerpo, por así decir, reaccione, necesita más dosis de algo externo a él Claro. para que se entere. Sin embargo, la persona que está en concordancia ya empieza a reparar. Entonces, la Claro, enfermedad la tiene dos sanación fases. para esas personas viene de fuera versus la sanación nace de dentro. Claro. Entonces, la Claro. persona, primero, es este aspecto, tomo conciencia, reconozco para qué yo aporto este síntoma, voy a ver qué me ocurre, ya me trabajo, ¿vale? Pero es que aún así la enfermedad tiene también dos fases, como decía, ¿vale? La fase estrés, donde estás creando la enfermedad, pero en tu cuerpo te sientes, no notas nada, no notas nada, ¿vale? No notas. Mm. Y luego la fase resolución. Yo corro delante del tigre porque me amenazan y tengo una capacidad brutal para correr, para tal, para saltar, ¿vale? Y en el momento que yo llego a un lugar seguro, como hembra humana que soy, como hembra
biológica que soy, y llego a un sitio seguro donde ya veo que el tigre no me persigue, donde veo que ese dolor ya de alguna manera lo he podido dejar atrás, o ese miedo, reparo. Fase 2, donde me sale, tengo fiebre, me canso, me salen todas las úlceras, reparo, donde la enfermedad se expresa abiertamente. Pero yo antes de crear un cáncer, antes de crear una enfermedad autoinmune, antes de crear un tumor, antes de crear todo eso, yo no lo noto, yo estoy fenomenal. Y un día voy al médico y me dicen, qué casualidad, hoy tienes esto. No, no, vamos a ver qué casualidad, no. Y es la primera pregunta que se hace en biodescodificación. Lo estamos juntando un poco todo, María, pero yo creo que lo importante es servir. Eso ¿no? es. Bien, pues Dale, entonces, Esther. exacto. Entonces el tema es, a mí me vienen con eso y a nivel de biodescodificación, que como ves está muy conectado con la Están muy sistémica, unidas. claro, claro, voy a preguntar desde cuándo. Y voy a ver desde antes de ese momento donde la persona tiene ese síntoma que ha ocurrido. Y a nivel sistémico veré si es de la propia persona, ¿vale? Pero siempre hay un indicio, donde siempre, a mí a lo mejor, vete tú a saber, no me importa tanto a nivel territorial que ocurra esto o lo otro, y lo vivo de otra manera. A lo mejor lo vivo a un nivel de libertad o de expresión o de no sé qué, y me afecta más a, yo qué sé, pues a mis glándulas, a mis cuerdas vocales porque no me puedo expresar y al otro es un conflicto que vive más en silencio y le afecta más al territorio porque no lo expresa, tal vez, o lo vive de otra manera, con esa falta de solución, y entonces tenemos que poder ver efectivamente si eso ya ocurrió en su sistema, en algún punto. Se trabaja, uno tiene que tener un poco una mirada muy centrada, donde primero son unas pocas preguntas, pero muy pocas realmente, porque es representar y es comprender lo que nos dice el síntoma. Y sale tanta información donde nada de todo eso, para las que te pregunten de qué manera les da miedo o no miedo, pero si lo importante no podemos controlar nada, una vez más, nada. Entonces, permitamos que se exprese. Exactamente. Y verlo y Esos aceptarlo, hologramas, como tú decís. claro, y esos hologramas de los que te explicaba antes, también tenemos un holograma familiar, ¿cómo no? Todos los ancestros han ido dejando su memoria, han ido dejando toda su holograma familiar, que se va juntando al nuestro. ¿Tomamos conciencia? ¿Los miramos? ¿Por qué? Porque no sea partícula, no por eso no existe, pero si es un 98%, digamos, la parte no partícula, no reconocida por los genetistas científicos, que eso no existe porque no se ve, pues es lo mismo que nosotros. Nuestra resonancia, eso que dice esta persona, me cae tan bien, es que me encanta. Y el otro, yo no sé lo que me pasa, que no puedo con esta persona. Es resonancia. Wow, eso es brutal, ¿eh? Es verdad. Brutal. Es cuando resuenas con las mismas personas, es una conexión inmediata. Sí, Resonar. sí, sí. Eso es esa parte que, como te digo, a nivel científico, ¿cómo se puede demostrar? Y por eso no existe, porque no se puede demostrar, Ahí estamos. pero sí es más importante al final, porque al final si es negro, Totalmente. blanco o amarillo dirás me da igual, pero me cae bien y conecto. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente, Esther. Esther, para ir cerrando, porque bueno, este tema nos apasiona a ambas y podríamos estar aquí todo el día La verdad es que y sí. sin problema. Sí que me gustaría que nos contaras, bueno, creo que haces talleres, bueno, que nos cuentes un poquito lo que haces y también dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en quizás poder trabajar contigo. Bien, mira, todo este trabajo de terapia sistémica, que es un poco la parte de la escucha, la parte, digamos, es terapia de diálogo, ¿no? Yo Mm, tengo que hablar contigo y te tengo que preguntar, ¿cómo sientes tú que es tu madre? ¿O que ha sido tu madre para ti? Etcétera. Entonces se hace un marco de trabajo, normalmente cuando se hace lo que es la pura terapia, no te creas, no muy amplio, mm, pequeño. Eh, Perdona, es que un inciso, es que es impresionante. Hellinger siempre decía, ¿qué 5 fotografías, máximo 5, que no llegamos a 5, tenemos de nuestra madre cuando éramos pequeños? Qué gran trabajo. Mira, es un trabajo que dejo por mm, hacer a las personas. Ahí está enclavada la madre que tenemos. 5 mm. solo. 5 fotografías de segundos. ¿Cuántos años y cuánto tiempo ha estado nuestra madre con nosotros? ¿Vale? Entonces, eso te da un ejemplo de todo lo demás. Entonces,
el terapeuta, ¿vale? En esa terapia tiene que tener una idea de cómo la persona ha vivido su historia, ¿vale? Y en qué punto está de la vida y de cuál es su paradigma también, para ir viendo este tema y luego, como te digo, poderlo constelar. Entonces, yo trabajo online, igual que ahora por Zoom. Trabajo a veces por teléfono. El centramiento es espectacular. Dejas el teléfono en la mesa, ¿vale? Y tú representas a la persona y representas los diferentes roles que, con la enfermedad, la representas a él. De repente, cuando representas a la persona, ¡pum!, te sale la representación de la... Porque eso, claro, es todo un aprendizaje de muchísimos años y de mucho centramiento. La abuela, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues entonces, en función de tal, representas a la abuela y ya le haces decir a la persona, pues ahora te puedo ver, veo tu dolor, te amo, etcétera. Entonces, ahí se crea una especie de representación que puede ser online, que puede ser por teléfono, que puede ser individual. Yo siempre le digo a la gente, si se puede hacer en grupal, pues grupal también es interesantísimo. El único tema es estar hiper, súper centrado. Centrado Claro, es, no quiero saber nada. Me dejo, como tú antes hablabas del cuerpo, me dejo llevar por mi cuerpo, ¿cómo está? Está conectado, está centrado, me siento mi barriga, siento mis piernas, siento si los pies se levantan del suelo o no. Siento, pero no emocional, no es un psicodrama, es, es mm, una, ¿cómo te diría? Es una percepción en el cuerpo. Es como un sí, pájaro. A un pájaro nadie le pregunta. Un pájaro está en la rama y no sabe por qué, pero se echa a volar o no. Es algo mm. conectado a un campo donde el animal se va a mover. Nosotros en ese momento, todo nuestro esfuerzo es estar conectados al campo y el campo nos va a orientar. Y Y el desde campo ahí, llega exactamente igual, sea presencial o sea online. yo Que eso me trabajo con sorprendió mucho niñatos. porque nuestra No, primera no, no, sesión fue online, Esther, y fue brutal, ¿eh? Y brutal. mira que yo no tenía grandes expectativas porque dije, qué raro. ¿Te acuerdas que te pregunté, pero esto se puede hacer Sí, online? me dijiste de venir, yo creo. Sí, exacto. Bueno, para los que no lo saben, Esther está en Benicàssim. En Castellón, que es la Eh, provincia de Castellón, sí, para que los que quieran. Sí, exacto, yo estoy encantada, si venís, yo encantada. Pero es que no hace falta, como te digo, yo claro. trabajo hoy por hoy, me he ido ampliando y me encanta trabajar, pues como te digo, últimamente en Emiratos trabajo mucho en Sudamérica, con muchos países sudamericanos, gente encantadora, muy abierta, cuidado, muy despierta, ¿eh? Sí, Muy despierta. Estoy están trabajando muy mucho avanzados en estos con temas, ¿eh? Muy Colombia, con Perú, avanzados. es que es impresionante lo abiertos, con México, los mexicanos están también, y trabajamos igual. Simplemente nos hemos de Claro. conectar con la hora correspondiente para no, para uno no tener que madrugar demasiado o el otro o tal. Es una maravilla. Y luego también estoy ahora en formación, después de muchos años, el propio instituto del que formo parte, el Instituto INSCONSFA, Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Ribes, que podéis encontrarlo también, ahí tiene además una información muy buena, de mucho más de lo que yo pueda explicar, ¿vale? Trabajo para ellos, soy consteladora, digamos, de su grupo, del instituto. Ojo que es un instituto muy exigente, ¿eh? Mm. Pero ahí está la calidad. Lo siento, se siente, todo tiene un coste, ¿eh? Entonces, a través de ellos me ofrecieron también la oportunidad de poder dar formación y para los que quieran ser especialistas en constelaciones familiares, pues yo estoy ahora justamente dando cada 2 meses un tema de 2 días, ¿vale? Donde doy pues los diferentes aspectos, los diferentes temas, doy formación de pareja, pero al final son ejercicios, son comprensiones, son constelaciones, es tremendamente vivencial, no hay teoría. La Mm, teoría para la mente, aquí tenemos que experimentar, son experienciales, te los llevas puestos, porque como digo, un buen terapeuta, una persona que esté formada para tener la fuerza de vivir la vida, que no se dice poco con esto, cuesta de mm, vivir, eh, tiene que experimentarlo, tiene que procesarlo a través de sí mismo. totalmente, sí. Entonces, ahí todos son temas, como te digo, trabajo es muy importante, relación con los hijos, relación con la pareja, madre mía, ¿vale? Relación con la abundancia, Mm, ¿cómo va nuestra abundancia? ¿Cómo va nuestro trabajo? ¿Cómo va nuestra salud física? ¿Vale? ¿Cómo va mm, nuestra salud mental? mm. ¿Cómo va cómo nos relacionamos con la realidad de la vida?
¿vale? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con lo cuántico? ¿Que es que no existe? No, no, sí existe. Como digo, hay muchos científicos, afortunadamente cuánticos, rusos, ingleses, que nos han permitido, ¿vale?, avanzar en este campo. Mucho, afortunadamente, ¿eh? Y siempre, por supuesto, basado en el grandísimo legado que yo... Es que no puedo tener más agradecimiento a Hellinger, como digo, de habernos aportado esa gran herramienta. Yo diría, porque desde, te hablo hace 40 años de recorrido que llevo desde mis 30, tengo ya, voy a cumplir, bueno, ni lo digo, el que haya podido sumar ya Estás estupenda, Esther. me da no sé qué, pero en todos estos años he recorrido multitud de terapias, porque para mí era esencial ya no solamente conocerme, sino liberarme, vivir en paz, Eso es. vivir por así decir, no sé, en concordancia con la vida y con esa, digamos, con esa... Es que felicidad me suena, fíjate, hasta ridículo Está decirlo. ridículo, sí. Es paz, es lo que has dicho Es tú. plenitud, Es plenitud. es plenitud. Es poder Mm, decir sí, ¿vale? Entonces, yo diría que esta herramienta es una herramienta, aparte de una filosofía, es una herramienta, es la herramienta más eficaz que he conocido. mm, Es de una mm. eficacia extraordinaria, porque nos sana, nos sana. Es poder ver, reconocer, asumir y la persona me dice, es que, Esther, ya soy diferente, es que me siento distinta. Es que la gente sale de esos conflictos tan terribles que tienen muchas veces de pareja. ¿Que tiene que vivirlos? Sí, es verdad. Primero tiene que vivirlos para poderse ver y reconocer y humildemente reparar lo que pasó atrás. Claro, lo tenemos que vivir. Pero Mm. para poder decir ya, ahora dejo el pasado en el pasado y ahora elijo el presente, elijo la vida. Elijo disfrutar de la vida, papá, mamá, y a todos los ancestros, en honor a vosotros. Elijo la vida, elijo disfrutar de la vida. Y dejamos un Guau. camino a nuestros Qué hijos, a nuestros descanso, ¿eh? sobrinos. Claro, claro, eso es lo que toca. Esther, para las personas que se quieran adentrar en la filosofía sistémica, ¿qué lecturas nos recomendarías? Has hablado mucho de Bert Hellinger. No sé si algún libro de él. Mira, yo creo que hay un libro de, precisamente, que lo comentábamos ayer en la película esta de Mi otra yo, que la vean. Es peliculera, es no sé cuántas, es una serie Está un turca, lo que poquito queráis. exagerado el tema de las Sí, constelaciones. sobre todo la segunda parte ya, pero la Sí, primera, ya. el poder ver un poco el proceso de dónde surge una persona con una mente absolutamente mecanicista, cientifista, tal, hasta poderse abrir simplemente a algo nuevo. Eso Y es. con todas sus resistencias, con todos sus controles. Pero ¿cómo me vas a mí a decir que está muy bien, ¿no? Y donde realmente ese señor que está allí, el facilitador, ¿no? Pues simplemente dice, vamos a representarlo. Hay un poco más de historia, pero bueno, es una peli, pero vale la Sí. pena. Pero ahí fíjate que hablan de un hombre, Marc Bolin, hablan Mm. que es Este dolor no es mío. Es un libro que yo me lo leí y fíjate que no pertenece a Hellinger, o sea, para que no es que esté solamente ahí Mm. fusionada, pero vale la pena. Luego hay otro libro que ha escrito Brigitte Champetier, como te digo, que simplemente lo que ha hecho es conservar intacto la información y la sabiduría de Hellinger, pero ampliarla. ¿Vale? Ujú. Ha trabajado mucho sobre ella, que es Brigitte, y tiene un libro que se llama Eso era. Es muy sencillo, es muy simple, Sí, sí. vale la pena leerlo, sobre Muy todo bien. al que quiera entrar, porque ella habla pues eso de dos amigas que de repente se plantean también, es así como muy fresco, muy Mm. básico, vale la pena, sobre todo para el que quiera empezar. Ya luego, desde ahí hay, bueno, un largo recorrido, ¿eh? Pero esos dos están muy bien y esa peli vale la pena, vale la Muy pena. bien. Bueno, pues para nuestros oyentes, yo de todas maneras dejaré en YouTube y en Spotify, dejaré el enlace a tu página web, Esther, por si quieren ampliar un poquito más de información. Y por mi parte, un enorme gracias. Como siempre disfruto, bueno, enormemente, me quedaría así, escuchándote todo el día porque es maravilloso este tema, me fascina. Me fascina precisamente por lo que estamos comentando todo el rato, porque lo he vivido, no desde lo mental, sino lo he vivido, he entendido, he comprendido y he sentido esa sensación de liberación, de paz, de muchas cosas que, como he dicho antes,
no sabía por qué estaban sucediéndome. Y poder mirar, y como dices tú, ese sí a la vida, esto pasó y sí, Y y ya está. gracias, aunque Y gracias por porque, fuerte que sea, porque pasó. y gracias, porque eso Sí, me va a poner en la antesala de una situación mejor, que estamos permanentemente en un camino andando. Tocó la tormenta, bueno, ya saldrá el sol. eso es, Esa eso es una es. mirada espectacular. Sí, la verdad es que yo ahora sí puedo sentir em, la adulta madura y no la adulta niña. Estoy en ese proceso Sí, y no es fácil, ¿eh? Hay que tener humildad para decir, es que todavía era una sí. niña, totalmente, inconsciente. Aunque me pensaba que yo sabía muchas cosas, pero lo que dices tú, no sabemos prácticamente nada. Así que Venimos troquelaos, quiero decirte que sí. solamente a través de ese despertar, de esa concordancia, de ese sí a la vida, es cuando realmente podemos empezar a decidir qué Mm, hacer con todo esto. Y ahí podemos empezar a hacer pequeños cambios, que claro, son mucho, el poder decir, ¿qué hago con esto? El poder decir, no lo que me toca, es cómo lo vivo, no el qué, el mm. cómo. Es toda la diferencia. Es el renunciar a querer cambiar nada de lo que ya te viene y te toca. Renunciar a querer que el otro cambie. Renunciar a querer que la otra, que la vida, que mi suerte. No. Asiento, asumo, me rindo y agradezco profundamente. Mm. Ahí es donde está la vida. Pues Esther, si te parece, lo dejamos aquí. Estoy de verdad muy, muy, muy contenta con este episodio. Tenía muchas ganas. Espero habértelo transmitido porque de Uf, verdad que a mí también me ha alegrado muchísimo cuando me dijiste, oye Esther, ¿te parece? Y yo, ¡ah! Qué alegría poder devolver un poco, poder transmitir un poco todo un proceso de 40 y tantos años que llevo encima, que me ha costado, tengo que decirlo, pero sí, es que es esa diferencia de potencial que digo yo, ¿no? Desde como yo estaba a como estoy, es tal el agradecimiento que tengo que me eso gustaría es. poder decir al mundo entero, gracias por todo lo que fue, y aquí estoy para Mm, transmitir, para agradecer y para, de alguna manera, estar de servicio a la vida, a lo que me toca a mí, devolviendo un bueno, poco lo que me dieron, ya mi sistema, mis padres, todos. Gracias a mis padres. Yo soy también quien soy, en una medida. Y el resto, me lo he hecho yo, claro. así es. Y así. Un trabajazo que hay Sí. detrás. A ver, que hay que honrarnos a nosotros mismos también, ¿eh? Pero Porque vale no la es un pena. camino fácil, como tú has dicho. Pero Bueno, vale pues la pena. Esther, mil gracias. No descarto que hagamos otro episodio y profundicemos en algunos otros temas, porque de verdad que es un tema para mí apasionante y estoy eternamente agradecida de haberte encontrado en el camino y que me estés ayudando en este proceso, ¿no? De, como tú dices, de despertar y de encontrar muchas respuestas que hasta ahora no... Y mira que he tocado muchos palos y seguiré tocando muchos palos, porque yo soy así. Pero sí que es verdad que en la sistémica he encontrado un camino que me ha abierto a una comprensión y a una sensación de, como dices tú, de plenitud y de paz que no había encontrado en otro tipo de fórmulas, sistemas, herramientas, llámalo como quieras, Ujú. pero la sistémica a mí me ha abierto muchísimas respuestas. Espectacular. Así que eternamente agradecida, Esther. Muchísimas gracias. Gracias a ti de corazón por tener la Y oportunidad de poder hablar de todo esto. Gracias a ti de corazón, María. bueno, es que yo, de verdad, Esther, vi necesario, de verdad, después de la sesión que tuvimos individual y después del taller que hicimos en Benicassim de 2 días, o sea, lo vi claro. Cuando te lo ofrecí, ya, es que ya en el taller estaba pensando, tengo que decirle a Esther que esto hay que compartirlo con el mundo. Sí, Esto no se puede quedar aquí. De verdad, es necesario que la gente entienda, comprenda y quiera ampliar un poco desde este enfoque, ¿no? Desde este modelo de trabajo que para mí es tan poderosísimo. Así que mil gracias, Esther. gracias a ti, María, por la oportunidad, como te digo, que me Ujú. has dado por poder transmitir todo esto que estoy convencida que a alguien
le llegará y le podrá también Estoy dar segura. fuerza para continuar hacia la vida. Y bueno, y por supuesto, gracias a los oyentes de Bendita Ola por estar ahí también apoyando este proyecto. Al final, esto nace desde una pasión genuina, como he dicho, desde el amor por compartir y por ayudar a los demás de una manera totalmente desinteresada. Y bueno, pues espero que este episodio os haya gustado, estoy segura de que sí. Y nos vemos en el próximo episodio de Bendita Ola. Un abrazo muy fuerte.